Bien, en esta noche de jueves, el mensaje de salvación, de edificación, para nosotros está en Génesis capítulo 28, versículo 10. Génesis 28, versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Palabra de nuestro Señor. Bien, pongamos en contexto este mensaje. Sale pues Jacob, dice el versículo 10, de Berseba. ¿Qué estaba haciendo en Berseba? Pues vivía con sus padres, vivía con su hermano Esaú, pero hubo una controversia, hubo una situación la cual Jacob tuvo que huir. ¿Por qué? Porque engañó a su padre, se vistió con las vestimentas de su hermano Esaú para recibir la bendición del primogénito. Pero fue instigado por su madre Raquel. Raquel fue la que le dijo que se vistiera de su hermano Esaú y que se pusiera en sus brazos pelo de animal, vello de animal, porque su hermano Esaú describe la palabra que era muy velloso, muy velludo. En ese momento Jacob debió haberle dicho a su madre: no, madre, lo que estamos haciendo está mal. ¿Cómo voy a engañar a mi padre haciéndome pasar por mi hermano Esaú para yo obtener la bendición del primogénito? Recuerden que ya estaba destinado por Dios desde antes que naciera Jacob y Esaú, porque fueron gemelos, quién iba a ser el primogénito. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 9 que el mayor iba a servir al menor. ¿Sí? O sea que por parte de Dios, desde antes de que nacieran, ya tenía estipulado que la primogenitura iba a ser para el menor, para Jacob. Y eso
Ya lo sabía Raquel, ya lo sabía. Dije Raquel, Rebeca, perdónenme. Ya lo sabía Rebeca. De antemano se lo hizo saber. Porque lo dice así la Escritura, ¿verdad? Que dos pueblos contendían en su vientre. Y ella decía, bueno, si esto es así, ¿para qué seguir viviendo? Dice. Entonces ahí mi Señor Dios le explica que dos naciones iban a salir de ese vientre y que el mayor iba a servirle al menor. Sabía Rebeca que la bendición y la primogenitura iba a ser para el menor, Jacob, porque Esaú fue el primero que nació. Aún así, Rebeca hizo mal, adelantándose a la determinación de Dios. También Isaac ya sabía que por parte de Dios la primogenitura iba a venir a su hijo menor, Jacob. Pero también, aún así, Isaac le pide a su hijo mayor que le prepare un guiso, de esos guisos que tú solamente sabes hacer, le dice. Esaú era cazador y mataba animales y me imagino que le preparaba la comida al padre y le gustaba su comida. Le dice, prepárame un guiso de esos que tú sabes hacer y te voy a bendecir. Se le adelanta Isaac a Dios. Isaac amaba a Esaú porque era cazador y le daba de sus guisos, y Rebeca amaba a Jacob porque Jacob era apacible, era tranquilo, era pastor de ovejas. Se le adelanta Isaac a nuestro Dios y le quiere dar la bendición a su hijo mayor, sabiendo que le correspondía al hijo menor. Tanto Isaac como Rebeca se le adelantan a Dios. Y a veces en nuestra vida así pasa. A veces le queremos echar una manita a Dios, ¿verdad? A veces queremos nosotros, si no nos gusta cómo el Señor nos va llevando por un camino que el cual a mi carne no le gusta, entonces corrijo y le digo al Señor, no Señor, no, por aquí no, me gusta mejor por acá. Y cometemos el error de hacer y tomar decisiones no consultadas a Dios, y obviamente la respuesta, ¿verdad? El resultado va a ser probablemente catastrófico, como le pasó a Jacob, porque Jacob engaña a su hermano, engaña a su padre, aconsejado por su madre, y le costó lágrimas, y muchos años fuera de su casa, y la última vez que vio a su madre fue esa, ya no la volvió a ver, ya no volvió a ver a Rebeca. Se fijan las consecuencias de una situación en la cual, si yo estoy en la cobertura de Dios y me salgo de ella, tomamos una dirección, ¿verdad?, diferente a la que Dios nos estableció.
a lo mejor el resultado probablemente será lo que yo quiero, pero voy a trazar una tangente llena de problemas, situaciones adversas, en vez de que Dios me plantee su diseño para mi vida en línea recta, con bendición, sin sufrimiento. Y de esa manera, actuando así, Jacob le costó lágrimas, le costó sufrimiento, le costó dolor. Su hermano Esaú, al verse engañado, al verse defraudado por su hermano, lo quiere matar. Y su madre le dice: vete para Harán, allá tenemos parentela, allá está mi hermano, cásate con una hija de mi hermano, Labán. Y tuvo que huir. Jacob de Berseba, perseguido, con remordimiento, con su conciencia sucia, acusándolo de engañador, tuvo que huir. Y ahí es donde comienza el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. No lo dice la palabra. Hay que tomar en cuenta eso. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Qué terrible. Está huyendo Jacob. Le cae la noche. La palabra describe un cierto lugar. Se acuesta sobre piedras. Pone a su cabecera piedras, dice, y se duerme allí. ¡Qué incomodidad! ¡Qué incertidumbre! ¡Qué melancolía! ¡Qué sufrimiento! Yo escribí acerca de este versículo lleno de significado. Ese cierto lugar nos habla de incertidumbre. Un lugar sin nombre, indefinido. Jacob huía de su hermano Esaú. Estaba en transición, en una crisis y en soledad. Huyó y estaba solo. En esos lugares inciertos, Dios se revela. La puesta del sol simboliza fin de una etapa. Va claudicando el día, se va ocultando el sol, viene la noche y se puede interpretar como el fin de una etapa. Estás dejando tu vida de Berseba ahí atrás. Fin de una etapa, oscuridad, confusión. Jacob estaba en una oscuridad literal y espiritual. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? Que estamos en situaciones muy difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Inciertas. Sin Cristo, por ejemplo, yo en mi vida sin Cristo, yo vivía constantemente en esas situaciones de incertidumbre, de miedo, de preocupación de que qué iba a ser yo de mi vida si yo seguía como seguía. Cada vez que tomaba una decisión era un error tras error, tras error, tras error en mi vida.
La bebida iba aumentando cada vez más en mi vida. El libertinaje iba aumentando cada vez más en mi vida. Y como dice aquí la palabra, puse sobre mi cama, en vez de dormir en una almohada suave, para mí era una almohada de piedra. Toda incómoda porque no estaba yo tampoco a gusto con mi vida. Mi alma estaba vacía hasta la N. Y ya no estaba contento cómo estaba yo llevando mi vida. Pero como dice aquí, Dios, ¿verdad?, se aparece. Dios llega y te toca la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón. Me invitan a la iglesia aquella noche, ¿verdad?, que yo ya estaba hasta lo más hundido de mi ser, y en ese momento tenía dos decisiones, ¿verdad? O seguía con mi vida acabando con ella, o tomaba la decisión de corregir y buscar a Dios. Y el Señor, obviamente, tocó mi corazón, y ese domingo, que por cierto yo llegué crudo a la iglesia, recibí a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Aquí Jacob está huyendo de su hermano lo quiere matar, está atribulado, Jacob está confundido y se acuesta en esa cama de piedra, con esa almohada de piedra, ¿verdad? Jacob estaba en una oscuridad literal y espiritual. Ahí Jacob tuvo la visión de una escalera, ¿verdad? Jacob duerme sobre una piedra, no hay comodidad. Espiritualmente significa procesos incómodos, pero que forman carácter, que tomas decisiones, o sigo como sigo y me voy al hoyo, o radicalmente tomo una decisión y cambio el rumbo de mi vida. Jacob estaba así, con un proceso incómodo, pero que forma carácter. Momento donde Dios usa dureza para moldear el destino. Este versículo, tan solo este versículo, el 11, enseña que en momentos de huida, Dios se acerca. En la oscuridad, Dios habla. En la incomodidad, Dios revela propósito. Jacob no estaba buscando a Dios, pero Dios lo estaba buscando a él. Dios lo estaba buscando a él. Versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Jacob tuvo ese sueño, ¿verdad? Ese famoso sueño de esa escalera que conectaba al cielo con la tierra.
Pero lo más maravilloso viene a continuación. Versículo 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vean nada más qué mensaje tan hermoso le está dando nuestro Señor Dios en sueño a Jacob. ¿Sí? Se le aparece después de esa crisis, después de esa huida, en gracia, porque siempre nuestro Señor Dios, bendito por su gracia bendita, nos llama. Por su gracia preciosa y misericordia, que se renueva cada mañana, Dios siempre nos anda buscando. Vean lo que dice el versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Hablándole de que ahí, en ese lugar, ¿verdad? Físicamente todo ese terreno, todo ese lugar se lo iba a dar a su descendencia. Y todas las familias de la tierra, ahí nuestro Señor Dios está hablando de toda la tierra, no de la tierra de Israel nada más, sino de toda la tierra. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y saben qué, hermanos? Inclúyanse ustedes ahí, porque somos benditos de Dios nosotros. Somos benditos de nuestro Señor. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y luego, ¿qué dice? Y en tu simiente. Y en tu simiente. ¿Quién es esa simiente? Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque ese era el plan de redención que nuestro Señor Dios, ¿verdad?, tenía desde antes de la fundación del mundo. Que su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad?, iba a venir en carne para dar su vida por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y en tu simiente, le dice, tu descendencia después de ti, vienen 12 hijos tuyos, y uno de ellos, Judá, seguirá con esa descendencia, con esa cera, en hebreo, cera, semilla, semen, descendencia, hasta llegar a David. De David pasa por Salomón, de Salomón llega hasta José y María, y nace el deseado de todas las naciones, dice la palabra bendita de Dios. Entonces nosotros, hermanos, somos benditos, ¿verdad?, de Dios, porque de la simiente de Isaac viene el Salvador. Y cada persona que recibe al Salvador como su único Señor y suficiente Salvador de su vida,
es un bendito de Dios. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, vean lo que le dice mi Señor Dios. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Vean qué palabras de parte de nuestro Señor Dios a Jacob, pero hay que analizar esta parte de la palabra. Cuando Dios le dice, yo estoy contigo, ¿qué le está diciendo Dios? Conmigo tienes seguridad. Y así con nosotros. ¿Dios está con nosotros? Amén. Nos da seguridad, nos cubre, nos protege, nos pone su manto sobre nosotros y nos da seguridad. Y nosotros, en medio de un mundo tan peligroso, nos sentimos seguros de parte de Dios. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Ahí mi Señor Dios le está dando dirección. Te guardaré por donde quiera que fueres. Yo te voy a guiar, yo te voy a llevar. Ahí vemos dirección de parte de Dios. Por eso qué tan importante es dejar que el Señor dirija nuestra vida, dirija y tome nuestras decisiones, dejar que Él administre hasta nuestras finanzas. Qué importante es eso. Y así se lo dice a Jacob. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Ahí habla de dirección. Y volveré a traerte a esta tierra. Y aquí, y a nosotros, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? Que la tierra prometida la vamos a heredar. Que la nueva Jerusalén, allí vamos a habitar. Que al lado de nuestro Señor Jesucristo vamos a reinar. Eso nos ha prometido el Señor y yo le creo. Y yo sé que ahí vamos a estar. Y yo sé que vamos a gobernar con Él. Y yo sé que vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Amén. ¿Qué nos está dando el Señor? Garantía. Garantía. ¿Y cuál es nuestra garantía el día de hoy? ¿Qué garantía tenemos de Dios de que va a cumplir su palabra? El Espíritu Santo que nos ha dado. Las arras, dice, las arras del Espíritu. En Efesios nos habla de ellas. Es una garantía. Estás sintiendo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, que te está guiando, que te está llevando, que te está restaurando. Siéntete contento, porque es tu garantía de parte de Dios de que Él va a cumplir su palabra. Y que cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, te llevará con Él para estar con Él para siempre. Para celebrar sus bodas. Para reinar por 1000 años en Jerusalén. Esas son las garantías que Dios plasma, escribe en su palabra. Así le dice a Jacob, te volveré a traer a esta tierra. Tú te vas a ir, y sabemos a dónde se fue, ¿verdad? Se fue a Harán con sus parientes, pero se tardó bastante tiempo, porque como su nombre lo dice, Jacob el engañador, engañó a su padre, así él en tierra de Harán fue engañado por su suegro Labán. Nos acordamos de la historia, ¿verdad? Y volveré, dice, a traerte a esta tierra. Garantía de que seremos salvos, garantía de que tendremos nuestro cuerpo glorificado. Este cuerpo de carne, este cuerpo de corrupción será cambiado, será transformado en cuerpo de gloria, la gloria de Cristo en
nosotros. ¿No se les hace hermoso eso? Es maravilloso. Es maravilloso. Este cuerpo que se queja, que se duele, que se lamenta, que llora, que sufre, que se lastima, va a ser cambiado totalmente por el cuerpo de nuestro Señor bendito y santo Jesucristo. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! Garantías, puras garantías el Señor les da a los que lo aman, a los que lo buscan. Porque no te dejaré, no te voy a soltar, Jacob, no te voy a soltar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y mi Señor Dios bendito, ¿cumplió su palabra con Jacob o no la cumplió? Sí la cumplió, sí la cumplió. Lo fue llevando, lo fue disciplinando. Porque siempre decía Jacob que era el Dios de sus padres, que Jehová era el Dios de su padre Isaac, el Dios de su padre Abraham, pero no decía que era su Dios, no lo había hecho suyo todavía. Y mi Señor Dios tuvo que trabajar con él, ¿verdad? Para que algún día dijera, mi Dios Jehová de los ejércitos. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y de la misma manera, hermanos, aquí en Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor en su palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sintámonos contentos, sintámonos alegres, porque el Señor está trabajando nuestra vida. Diariamente el Señor trabaja en nosotros. Aunque a veces no sintamos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está trabajando con nosotros, está trabajando con nosotros. Pero como dice Pablo en el libro de Romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque podemos haber muchos que nos decimos cristianos. Pero como dice el Señor, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Habrá muchos que en apariencia dicen soy cristiano, hijo de Dios, pero que no tienen el Espíritu Santo. Desde hace mucho salió de ellos o nunca estuvo de ellos, porque su conversión no fue genuina. Fue del diente al labio, no amándolo con todo su corazón desde el principio. Pero los que sí sabemos que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, debemos de estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y eso es una hermosura, porque vemos los cambios en nosotros, la manera como el Señor nos va restaurando, nos va puliendo. Vamos dejando la carne ahí, cada vez más arrumbada, cada vez más escondida, inhibida, porque el Espíritu Santo es el que está gobernando, tomando el control de todo este ser. Esta palabra debe de darnos en nosotros paz, porque así como Dios hizo con Jacob, también con nosotros está trabajando. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño
y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dice la palabra, y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vean qué reacción de Jacob al decir que tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque se sabía en pecado, se sabía en tinieblas, se sabía en oscuridad, sabía que había defraudado a su padre, sabía que había defraudado a su hermano, había defraudado a Dios. Y cuando alguien vive así, cuando alguien vive en pecado, vive en miedo, vive en miedo. Estamos viviendo situaciones difíciles en este mundo, ¿verdad? Las profecías se están cumpliendo y hay hermanos en Cristo que todavía tienen miedo. Es porque el amor de Dios todavía no perfecciona su ser. Todavía no dejan que el Señor obre en sus vidas. Primera de Juan 4, por favor. Recuerden que Cristo dijo que no temáis porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, que la paz, ¿verdad?, el gozo no se pierda. Pero cuando todavía, de repente escucho por ahí, hermanos, que ay no, pero qué miedo, ya se viene la tribulación o qué feas cosas están pasando. Qué miedo, no debemos de tener miedo, el Señor está con nosotros. El Señor nos cuida, nos protege. Y si expiramos el Espíritu, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con el Señor. Amén. Qué mejor ya estar con Él en vez de padecer en este mundo y lo que viene, ¿verdad? Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Cuando hay amor no hay temor, sino que el perfecto amor, aclara Juan de qué amor estamos hablando, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor es el de Dios, porque el temor lleva en sí castigo, el miedo lleva castigo. Estás pecando, no estás en el orden de Dios, no estás tomado de la mano del Señor, no le estás entregando completamente tu vida al Señor, pues entonces tienes miedo y hay castigo porque hay pecado. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese orgullo, ese ego, ese yo no deja que Dios trabaje, actúe, obre en nosotros. Y por eso nos da miedo, por eso seguimos en pecado, por eso no podemos deshacernos de la murmuración, de la crítica, del chisme, de la soberbia, de tantas cosas. Porque no permitimos, no dejamos que el Señor obra en nuestra vida. A veces nos sentimos aliviados cuando exclamamos lo siguiente: ay, me tuve que pelear con fulanito de tal, pero ay, Señor, tú ya sabes cómo soy, ¿tú ya sabes cómo soy? Pues sí, Dios ya sabe cómo eres. ¿Y por qué no corriges? ¿Por qué no te sometes? Siempre tenemos una justificación para un hecho. O vamos y le decimos al Señor: Señor, ay, perdóname por lo que voy a decir, Señor, pero pum,
en contra de alguien. Si ya sabes que estás haciendo mal, ¿por qué no mejor? No, mejor me callo, no digo nada. El Espíritu Santo te está redarguyendo. No vayas a decir eso. No, Señor mío, perdóname por lo que voy a decir, Señor, pero paz, palo en contra de alguien. No. Pidámosle al Señor que refrene nuestra boca, que la controle. Jacob tenía miedo. Qué hermosa visión, qué hermoso sueño tuvo. Una escalera al cielo donde en lo alto de esa nube estaba Dios y le estaba diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y todo el occidente, todo el oriente, todo el norte y todo el sur va a ser tuyo y de tu descendencia. ¡Wow! ¿No? Hubiera estado con gozo, ¿no? Hubiera estado arrodillado, postrado. Señor mío, gracias, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por haber engañado a mi padre, perdóname por haber engañado a mi hermano, sustituí a mi hermano por la bendición, perdóname, Señor. ¿Cuál fue la reacción? Tuvo miedo. Versículo 17, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. Se le hizo terrible. ¿Por qué? Porque no andaba bien, ¿verdad? Las cosas santas, las cosas hermosas, las cosas que son de Dios deben de darnos gozo, paz, nos deben de dar reposo en nuestra vida, pero si no andamos bien, son terribles para nosotros. Terribles. ¿Por qué? Porque mi conciencia me está ataladrando. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice, no es otra cosa. Pues ¿cuál otra cosa? Pues es casa de Dios. Aquí se manifestó Dios. Qué grandiosa visión tuve. Se le hizo terrible ese lugar. El que anda en pecado se le hacen terribles las cosas de Dios. Pero si andamos bien con el Señor y si el Señor se nos aparece en visión o si el Señor nos revela algo o tan solo un versículo que no entendimos y que de repente el Espíritu Santo te da la luz para entenderlo, ¡wow! Te gozas, te maravillas de su sabiduría, de su poder. Versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana. Siempre hay un amanecer, ¿verdad? Está uno en obscuridad, está uno en tinieblas, pero siempre va a haber un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. A veces tenemos días difíciles, tenemos días complicados, pero ya llegas a tu cama. Espero que no sea cama de piedra, ¿verdad? Ni almohada de piedra, sino sea una almohada cómoda, ¿verdad? Un colchón cómodo, espiritualmente lo hablo. Y oras y le dices al Señor, Señor mío, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, solo tú me haces estar confiado, ¿sí? Y sabemos que al siguiente día va a ser un nuevo comienzo, va a ser una nueva mañana diferente, porque cada día es diferente, cada atardecer es diferente, cada amanecer es diferente, y así también el día de cada persona siempre va a ser diferente. Aquí fue diferente para Jacob esa mañana. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. La palabra señal viene del hebreo matzebá y significa columna o memorial. O sea que Jacob al otro día, en la mañana, ya le cambió el panorama y toma esa piedra donde se durmió, o yo creo que no durmió, dormitó yo creo,
y la alzó como memorial, dice la palabra. Como diciendo, aquí se me apareció Dios. ¿Sí? La alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. ¿Qué mensaje aquí nos está dando el Señor? Yo aquí escribí en mis notas. Jacob no se queda solo con el sueño. Respondió. La piedra que era almohada incómoda se convierte en monumento espiritual. Un monumento espiritual. Lo que fue dolor se transforma en testimonio. Lo que fue crisis se convierte en altar. Dios transforma el lugar de huida en lugar de encuentro. El aceite representa consagración, unción. Jacob está consagrando ese lugar a Dios. Está marcando ese sitio como sagrado. El encuentro con Dios debe producir consagración. Este versículo muestra el proceso espiritual. Veamos el proceso espiritual. Hubo una crisis. Huye Jacob de su casa por esa crisis. Hubo engaño, hubo amenazas de muerte. Él huye. Y al huir en su pecado, viene la noche, la oscuridad. Y en esa oscuridad viene la revelación, el sueño. Así me pasó a mí. Yo andaba en la oscuridad, andaba en tinieblas. Y en medio de esa oscuridad vino la revelación, vino la invitación. Mi madre me predicó la palabra y constantemente, cuando ella sabía que yo me había ido de fiesta o que mi recámara olía a alcohol, ella el domingo en la mañana me ponía alabanzas. Y yo desde mi recámara me ponía a llorar. El Señor se me estaba revelando por medio de las alabanzas. Por eso qué tan importantes son las alabanzas. Me estaba redarguyendo el Señor por medio de las alabanzas. El Señor me estaba hablando, se me estaba revelando, ¿verdad? En esa oscuridad en la que yo vivía. Y como a Jacob vino esa revelación por medio de ese sueño, y viene la transformación. Porque esa piedra pues se hubiera levantado. Si no hubiera habido ese redarguir en Jacob, pues levanta y esa piedra agarra y le dice nada más a la piedra, uy, qué incómoda, y agarra y la bota, la avienta por ahí. Pero no, ¿qué hizo Jacob? Tomó esa piedra como memorial de que aquí estuvo Dios. O sea, ya hubo un cambio parcial en su corazón. Hubo una transformación, la piedra. Además, consagración, el aceite que le pone a esa piedra como símbolo de que ahí le habló Dios. Jacob, en ese momento, no es Israel todavía, pero ahí comienza su proceso.
ahí comienza su proceso. ¿Sí? Vean qué hermoso estar escudriñando y analizando, meditando, ¿verdad? ¿De dónde venía Jacob? ¿Y cómo está empezando? Versículo 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Me llama la atención este versículo 20, porque dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Pero ya se le había aparecido el Señor en el sueño, ya le había dicho, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Ya se lo había dicho, ya le había confirmado que no lo iba a dejar hasta que haya hecho lo que le había dicho. Ya se lo había dicho el Señor, y así pasa con nosotros a veces. Pasemos al otro lado. Dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, pasemos al otro lado. Estaban ahí en el lago Genezaret. Y viene la tormenta, y vienen las olas, y vienen los huracanes. Y se les olvidó lo que Dios mismo, en ser humano, les había dicho. Así a veces nos pasa. El Señor siempre va a cumplir sus promesas. Y si el Señor te dijo, voy a hacer una obra en ti, créele al Señor. A lo mejor vienen y van a venir turbulencias, huracanes, inundaciones a tu vida, pero el Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Esas inundaciones, esos huracanes, esos tifones están formando nuestro carácter. Nos están templando para tener el carácter de Cristo. A los apóstoles se les olvidó que el Maestro, que nuestro Señor les dijo, pasemos al otro lado. Viene la tempestad, vienen los aires huracanados y el Señor estaba dormido en la popa. Maestro, ¿qué no tienes cuidado aquí porque perecemos? Ya lo había prometido el Señor. Hay que confiar en Él, en su palabra. Él no nos dejará, como dice Filipenses 1, que Él terminará su obra en nosotros hasta que Él venga. Y aquí Jacob hace un voto, pero si ya le había dicho el Señor que lo iba a cuidar, que lo iba a traer de regreso a su tierra, te voy a guardar donde quiera que estés. Yo aquí escribí algo acerca de esto. Dios le ha dado una promesa. Sin embargo, sigue haciendo tratos con Dios, incluso prometiéndole dinero. Si Dios cumple su promesa, para él la palabra de Dios era insuficiente. Él tenía que ver lo que Dios hizo antes de crear. Vean, importante esto. Él tenía que ver lo que Dios hizo antes de crear. El Señor ya te vio a ti, a futuro, lo que vas a llegar a ser. Pero tú
no lo ves. Tú estás acá todavía, antes de pasar la ribera del lago de Genezaret, en incertidumbre, en miedos, en afrentas, pero no ves más allá. Acuérdense que Dios es omnisciente y Él ya nos ve a futuro cómo vamos a ser, cómo vamos a estar. Pero nosotros seguimos acá de este lado y no meditamos en que estamos bajo el control de Dios. Todas las promesas están aquí para nosotros. Si estamos en una situación apretada económicamente, simplemente recuerda la promesa. Fui joven y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Al acordarnos de su promesa, nos da tranquilidad, nos da paz. Señor mío, yo estoy en tus manos. Tú no me vas a dejar morir de hambre. Estoy apretado económicamente, pero yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. Recordar nada más las promesas. Aquí Jacob, ¿verdad? Ya le había dicho el Señor lo que iba a hacer de él. Y Jacob lo vuelve a repetir, hasta le hace un voto al Señor. Sigo con lo que escribí, dice, para él la palabra de Dios era insuficiente. Él tenía que ver lo que Dios hizo antes de crear. Se hubiera proyectado, se hubiera acordado Jacob de lo que Dios le dijo que iba a hacer con él, que iba a hacer de él una gran nación. Y hubiera estado tranquilo, sin hacer voto. No deberíamos ser de la misma manera, pero con frecuencia lo somos. Somos así. Las promesas las tenemos, pero a veces sentimos como que no nos oye Dios, como que no está con nosotros. Y sí está con nosotros. Sentimos a veces que estamos apartados, que el Señor se alejó de nosotros, pero no se alejó de nosotros. A veces el Señor se retira un poquito para probar nuestra fe. Y luego regresa otra vez y hasta con gran gozo nos pone. Versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, pero si Dios ya le había dicho que iba a ser de él una gran nación, ¿verdad? Debió haberse estado tranquilo. Y si volviera en paz a casa de mi padre, ya también le había dicho que lo iba a regresar a su tierra. ¿Se dan cuenta? Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, lo que conocemos como Betel. Betel. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta tu diezmo te voy a dar, Señor, pero estate conmigo, Señor. Cuando tú recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, todo el paquete de promesas, todo
el Señor te los está entregando en tu mano y te está diciendo, medítalas, léelas, para que veas que Dios tienes, de que estoy contigo en todas y por todas, no te dejaré ni te desampararé. Vean qué tremendo para Jacob, qué tremendo ese encuentro con Dios. Diario, hermanos, diario nosotros tenemos que estar en Betel. Tenemos que tener nuestro encuentro con Betel, en Betel. ¿Cuál es Betel? ¿Qué es Betel? El lugar santísimo de Dios, la casa de Dios, el lugar santísimo. Diario tenemos que tener nuestro encuentro con nuestro Señor en Betel, orando, poniéndonos en oración diariamente antes de nuestras actividades para fortalecernos, para tener armas espirituales. El Señor nos da poder por medio de su Espíritu Santo para enfrentar todo ese día y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Enfrentar todos los dardos de fuego del maligno, todo lo que el mundo ofrece, aguantarlo, todo lo que hasta mi propia carne me está también ofreciendo. Entremos diariamente a Betel para tener nuestro encuentro con nuestro Señor. Y así, diariamente, cada mañana, cada nuevo amanecer, será un día diferente, pero un día lleno del Señor, orando, meditando, cantando alabanzas, estudiando la palabra, y así, día a día, ir venciendo los obstáculos que el enemigo, el mundo y nuestra propia carne nos ponen ahí como tentación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.